Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 321. Chapter 315. A Memories o Scalding, Even a Glimpse Burns de Sul. Este lugar está prácticamente paralizado. Algo debió haber pasado, quizá fue atacado. Misaki examinó el estado actual del taller de talentos y concluyó algo cercano a la verdad. Haruto asintió. No hace mucho tiempo, este lugar fue efectivamente atacado. Misaki recordó su propia condición en ese entonces. Vestida con un extraño uniforme de laboratorio, vagaba sin rumbo por las calles. Como un cascarón vacío, sin rumbo ni propósito. Finalmente, se desplomó y perdió el conocimiento. Relacionando esto con el ataque al taller de talentos, Misaki comenzó a formarse una vaga hipótesis en su corazón. Quizás estuvo atrapada en el taller de talentos hasta que alguien lo atacó, o quizás, en medio del caos, escapó de las instalaciones. Y después de salir a la calle, decidió borrar sus propios recuerdos. Todo tenía sentido y encajaba con los hechos que ya conocían. Entonces solo quedaban dos preguntas. ¿Qué exactamente había experimentado dentro del taller que la hizo decidir borrar sus recuerdos? ¿Y quién fue el que atacó el taller de talentos y por qué? Mientras reflexionaba, ambos se adentraron más en las instalaciones. Allí, encontraron varias habitaciones llenas de un tipo particular de cápsula de cultivo. Eran contenedores especiales para clonación e incubación. Fue aquí donde se crearon los clones de Misaka. Pero ahora, todas esas cápsulas estaban vacías y ni siquiera estaban conectadas a una fuente de energía. Estaba claro que habían sido abandonados. Misaki se quedó mirando aquellas cámaras de clonación vacías. Una extraña onda se agitó en su corazón. Incluso empezó a alucinar, como si alguien estuviera dentro de uno de ellos. Ella debe haber visto esa escena antes. La alucinación vino acompañada de un terrible dolor de cabeza. Misaki levantó su mano para sostener su frente, finas gotas de sudor frío se formaron a lo largo de sus sienes. El dolor le quitó el color de los labios. Y aún así, no dijo nada, simplemente continuó mirando esas vainas. En ese momento, Haruto colocó suavemente su mano sobre sus ojos y luego atrajo su cuerpo tembloroso hacia sus brazos. No tienes que forzarlo. Obsesionarse demasiado con un punto nunca termina bien. Su temblor disminuyó gradualmente mientras se apoyaba en el hombro de Haruto, como si hubiera perdido toda fuerza. Pasó un tiempo antes de que ella se levantara nuevamente. Alejándose de su abrazo. Misaki ya no miraba las cápsulas de clonación. Ella quería verlo todo. Solo después de eso se permitiría pensar en lo que había sucedido. Ella no permitiría que una sola imagen la llevara al límite. Ella no era tan frágil. Al verla recuperarse, Haruto asintió y la atrajo hacia el interior. Pasaron por innumerables laboratorios. Misaki vio algunos dispositivos de asistencia neuronal. Muchos de ellos estaban prohibidos explícitamente por Ciudad Academia. Estos dispositivos mejoraron las ondas cerebrales del usuario. El principio era simple. Estimulación por microcorriente, procesamiento asistido por computadora, etc. Pero todos estos métodos causaban daños irreversibles al cerebro del usuario. Con solo ver esto, ¿quedó claro? La investigación del taller de talentos se había centrado en la clonación y la mejora de la capacidad psíquica. Al menos así fue hasta hace poco. En medio de estos laboratorios, Misaki incluso vio un lugar parecido a una cafetería. La configuración era extremadamente rudimentaria. Mesas y bancos de metal estaban atornillados al suelo, ya cubiertos de polvo. Cerca había un contenedor para utensilios. Bandejas y cubiertos de plástico blando y barato.
Está claro que esto no estaba destinado a los investigadores del taller. Entonces, ¿a quién iba dirigido? Misaki sacudió el polvo de uno de los bancos y se sentó. El frío acero del banco le presionó la piel. Debo haberme sentado aquí antes, ella le dijo a Haruto. Haruto se sentó a su lado. Cuando Misaki giró la cabeza para mirarlo, otra alucinación apareció en su vista. Un día, alguien más se sentó a su lado. ¿Dónde estaban ahora? ¿Estaban a salvo? ¿Se habían escapado también? ¿Qué tipo de personas eran? Estos pensamientos comenzaron a dar vueltas en su mente y no los dejaba ir. Agitado, Misaki se levantó y tiró de Haruto más adentro. Después de pasar varias puertas de aleación herméticamente selladas, llegaron a la sala de control principal del taller de talentos. Pantallas gigantes cubrían las paredes. Se mostraban imágenes de la vigilancia interna de la instalación. Además, había una enorme computadora central. La unidad computacional más poderosa en Ciudad Academia era el diagrama de árbol. Una enorme computadora pseudocuántica montada en un satélite. Pero a pesar del nombre, no era una verdadera computadora cuántica. Su inmensa potencia de procesamiento requería un hardware físico enorme. Naturalmente, tenía un tamaño enorme. La computadora del taller tenía aproximadamente un tercio del tamaño del diagrama de árbol. Su rendimiento general fue aproximadamente el 1% del diagrama de árbol. Aún así, tal poder todavía estaba entre los más importantes en Ciudad Academia. Es evidente que el taller contó en su momento con un enorme respaldo financiero y un equipamiento de última generación. Misaki intentó acceder al mainframe. Haruto lo golpeó suavemente con un dedo, sacando la máquina de su estado de tiempo detenido. Misaki comenzó rápidamente a escanear el contenido del sistema. Desafortunadamente, la mayoría de los datos habían sido borrados deliberadamente. Lo más probable es que después de que el taller fuera atacado, sus planes originales fracasaran. Antes de huir, los superiores borraron la evidencia. Pero entre los fragmentos que quedaron, Misaki aún encontró algo útil. Por ejemplo, una niña llamada Dolly. Ella había sido una parte clave del plan experimental del taller. Muchas pruebas habían girado en torno a ella. La mano de Misaki, que sujetaba el ratón, se detuvo gradualmente. Ella se quedó mirando el archivo de Dolly en la pantalla. Luego, una gota de agua cayó sobre la pantalla y se esparció hacia afuera. Solo entonces Misaki se dio cuenta. Ella había empezado a llorar sin siquiera darse cuenta. Haruto, parece que la conocía. Pero no es igualita a las hermanas Misaka. Entonces, ¿por qué me duele tanto? Su mano presionaba contra su pecho y las lágrimas corrían sin control. Dolly era uno de los clones de Misaka Mikoto. Eso era obvio. Su designación fue No. 0. Fue la primera muestra del proyecto del clon Misaka. En comparación con las demás, Dolly había sido aún más desechable. Fue clonada a partir de una célula somática derivada del ADN. Y los clones de células somáticas naturalmente tenían vidas más cortas. Peor aún, con fines experimentales, su proceso de cultivo había utilizado una gran cantidad de drogas catalíticas. Su esperanza de vida se habría consumido aún más rápido. Según los registros, a menos que ocurriera un milagro, Dolly habría fallecido antes de que Ciudad Academia se conectara con el mundo principal. Haruto no dijo nada. En este momento no hay palabras que puedan ayudar. Algunas cosas, si realmente no quieres huir de ellas, tienes que afrontarlas tú mismo. Nadie más puede hacerlo por ti. Las lágrimas cayeron una tras otra. Algunos impactaron la pantalla del ordenador y se congelaron en el aire, formando gotitas suspendidas. Otros se detuvieron en el suelo, inmóviles. Misaki no era una chica débil, pero esta vez, no podía dejar de llorar. Haruto, estoy seguro de que la conocía. Debimos ser muy cercanos. ¿Qué debo hacer? Ella le preguntó impotente. Ella lo sabía perfectamente. Según los documentos, Dolly ya se había ido. No hay milagro. De lo contrario, su corazón no dolería tanto. Su llanto duró mucho tiempo. Finalmente, mientras su cuerpo comenzaba a tambalearse, sacó un control remoto de su bolso. Lo presionó contra su sien, con el dedo sobre un botón. Haruto no la detuvo. Él simplemente esperó en silencio su decisión. Los recuerdos podían ser dolorosamente crueles. Un simple roce bastaba para quemarle el alma.
Dejarlos ir no era una decisión cobarde. Era una opción real y viable. Pero, en última instancia, la elección fue suya. Después de un largo rato, el brazo de Misaki bajó lentamente. Al final no pudo presionar el botón. Haruto, ¿no te parece extraño? Ya ni siquiera tengo el valor de pulsar el botón. El yo de antes al menos podía hacerlo. ¿Me he vuelto más débil? Las lágrimas aún brillaban en sus ojos mientras preguntaba en voz baja. Haruto simplemente extendió la mano y secó suavemente las lágrimas de sus mejillas. Chapter 322. Chapter 316. Misaki. You have to take responsibility. Misaki y Haruto habían abandonado temporalmente el taller de talentos. En ese momento, la organización ya estaba semi-paralizada. No había más información útil que encontrar. Y por ahora, Misaki tampoco tenía acceso a más información. En cuanto a esta oscura organización, los rangos superiores del taller de talentos ya no existían. Habían sido atacados y sus planes estaban en ruinas. Más importante aún, Haruto le había pedido a Aleister que purgara la oscuridad dentro de Ciudad Academia. Entonces no habría retorno de las cenizas. Al taller de talentos solo le esperaba destrucción. El poder que sellaba el mundo se deshizo, y el tiempo volvió a fluir. Ambos caminaron por la calle, con Misaki siguiendo en silencio a Haruto. Con la cabeza gacha, agarrándose la esquina de su ropa. Parecía una chica que había perdido el alma. Hablando de eso, ¿piensas volver a la escuela?, preguntó Haruto de repente. Misaki parpadeó y luego dejó escapar un ronco Su voz estaba distorsionada por el llanto anterior. Aún así, el significado era bastante claro. Haruto señaló a los estudiantes en la calle. Casualmente, algunos estudiantes de Tokiwadai pasaban por allí cerca. Solo estás de baja temporal de la escuela, ¿verdad? Una vez que termine, ¿no deberías volver a Tokiwadai? Al oír eso, Misaki levantó la vista y observó a los estudiantes que reían en la calle. Sintió una gran distancia entre ellos y ella. Una grieta tan ancha que no se podía cruzar. Probablemente ya no pueda ir a ese tipo de lugares, fingir que no pasó nada, salir a la luz del sol o lo que sea. Ella murmuró suavemente. Haruto extendió la mano y le dio un ligero golpe en la cabeza. ¿Es tu Chunibyo el que se está portando mal? Aunque, claro, estás en edad de Chunibyo. Misaki infló sus mejillas con ira, apretando ligeramente los dientes. Sintió la repentina necesidad de morderlo. Tú eres el que tiene Chunibyo. ¿Por qué no vas a la escuela entonces? Ella exigió enojada. En su mente, Haruto era el líder de la fundación, jefe de una organización misteriosa. Siempre esquivo y nunca visto, como la cabeza de un dragón sin cola. No había forma de que viviera como una persona normal. Sin embargo, ¿quién dijo que no? Actualmente estoy en la Academia Shuchin. Cuando termine el intercambio, regresaré a la preparatoria Soru. He estado en las 3 mejores preparatorias de Japón. Pregunta por ahí. No hay escuela que no conozca mi leyenda. Dijo Haruto con una risita. Los ojos de Misaki se abrieron de par en par. ¿Por qué un jefe de una organización secreta va a la escuela como si fuera la cosa más normal del mundo? Justo cuando estaba atónita, Haruto agregó. No solo yo, la mayoría de los miembros de la fundación tienen vidas normales. ¿Has visto a Naoto Mori en el sitio, verdad? Esa chica estudia en la Academia Starsea. En Starsea, tiene un grupo de amigos y un montón de niñas que la admiran. También conoces a Mirio Yama, ¿verdad? Además de su trabajo de investigación en la fundación, también está cursando su doctorado. Si no recuerdo mal, se gradúa el año que viene. Oí que planea viajar con su mejor amiga después de graduarse. Y también Haruto continuó enumerando un montón de nombres. Todas estas eran personas que Misaki había conocido en el sitio 01. Mientras escuchaba, su expresión pasó de la ira a la incredulidad y finalmente a la confusión. Había presenciado muchos de los experimentos realizados en el sitio. Algunas de las pruebas con sujetos de clase D. Hasta cierto punto, incluso el taller de talentos parecía más humano en comparación. Después de haber pasado por todo eso, ¿cómo podría alguien seguir viviendo como una persona normal? Ella no podía entender. Al ver su expresión aturdida, Haruto no pudo evitar reír suavemente y extendió la mano para alborotarle el cabello. No hay ninguna contradicción ahí.
Todo lo que hacemos en la fundación es para preservar la vida bajo la luz del sol. Para que no nos arrastre la oscuridad. Cuando miramos dentro de nuestros corazones, aún podemos enfrentar esa luz sin culpa. Así que, incluso si hemos actuado en la oscuridad, no afecta nuestra forma de vivir en la luz. La oscuridad no es algo que, una vez vista o tocada, no puedas abandonar jamás. Mientras no te conviertas en la oscuridad, siempre podrás regresar después de verla o tocarla. ¿Crees que las cosas que has hecho, fueron actos sucios realizados por codicia o lujuria, dañando a otros para beneficio personal? Al oír eso, Misaki instintivamente negó con la cabeza. Ella nunca haría eso. Haruto asintió. Por eso, no eres la oscuridad. Simplemente sal de ella. Ante esas palabras, Misaki volvió a mirar a los estudiantes que reían a lo lejos. De alguna manera, los nudos en su corazón comenzaron a aflojarse. Los pensamientos de rendirse se desvanecieron por completo. Después de un momento, de repente puso los ojos en blanco y miró a Haruto. ¿Ya intentas echarme? Para no tener que asumir la responsabilidad. Haruto inclinó la cabeza. ¿Asumir la responsabilidad de qué? No hice nada. No hagas acusaciones falsas. Pero Misaki lo agarró del cuello y se presionó contra él. Tú eres quien engañó a una chica con amnesia para sacarla del hospital, usó palabras dulces y trucos extraños para convertirse en alguien importante en su corazón y ahora crees que puedes marcharte sin más. No. Tienes que asumir la responsabilidad. Mientras decía eso, de repente tiró a Haruto hacia abajo y se puso de puntillas. Y al momento siguiente, unos labios suaves presionaron contra los suyos. Los ojos de Haruto se abrieron, pero pronto apareció una mirada de resignación. Mierda. Parece que seduje a otra chica sin querer. Ah, mi maldito encanto. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero Misaki de repente lo empujó y comenzó a jadear en busca de aire. Claramente esta chica tonta no sabía respirar mientras besaba. Al verla jadear, los labios de Haruto se curvaron en una sonrisa. ¡Qué tonta! Hay que amarla. Misaki dejó escapar un pequeño HMPH, girando la cabeza para ocultar su vergüenza. Bueno, de todos modos, vamos a comer algo. Dijo Haruto mientras tomaba su mano y se dirigía hacia un restaurante. La comida en Ciudad Academia no tenía nada de especial. Resulta que, por muy avanzada que sea la tecnología, no hace que la comida tenga mejor sabor. Aunque, como estamos en Japón, sigue siendo aceptable. Hablando de eso, Misaka Mikoto, ella es de Tokiwadai, ¿verdad? Misaki cambió deliberadamente el tema, evitando el acto impulsivo que acababa de cometer. Haruto la miró y se rió entre dientes ante su esfuerzo por cambiar de tema. Sus mejillas se pusieron rojas y le apretó los dientes. Había sido demasiado impulsiva. Ahora, pensándolo bien, quería hundir los dedos de los pies en el suelo de la vergüenza. Lo es. Es el as de Tokiwadai, o mejor dicho, uno de los ases. Tiene el mismo nivel que tú. Haruto no la molestó más y siguió con el tema. ¿El mismo grado, eh? Si no hubiera pasado por todo eso, ¿me habría convertido en lo mismo? Ni me lo imagino. Pensando en la alegre y enérgica Misaka Mikoto, Misaki no podía imaginarse a sí misma siendo así en absoluto. ¿Quién sabe? Creo que se llevarían bastante bien. Incluso podrían hacer buena pareja. 2 nivel 5 de Tokiwadai. TSK. Haruto murmuró burlonamente. Misaki negó con la cabeza inmediatamente. Ni hablar. Para nada. En cuanto vi a esa chica Biribiri, supe que nunca nos llevaríamos bien. Ella no solo era terca, realmente tuvo ese sentimiento cuando conoció a Misaka Mikoto. Quizás fue su subconsciente el que actuó mal. Al oír eso, Haruto chasqueó los labios. Así que esto, es la atracción de las líneas mundiales convergentes. Chapter 323. Chapter 317. A Soul by the Dark Side, The Board of Directors Becomes Desperate. Nació Biribiri. Desafortunadamente, Misaka Mikoto no estaba pasando por allí en ese momento. De lo contrario, conociendo su temperamento, seguramente habría corrido y gritado. ¿A quién llamas Biribiri? No andes poniendo apodos raros. Después de terminar su comida, Misaki llevó a Haruto a pasear por Ciudad Academia. Ahora que lo pensaba, ella realmente no había visto mucho de esa ciudad. Desde que tenía memoria, había estado básicamente confinada en el hospital, sin salir nunca.
Sus recuerdos de esta ciudad se limitaban a imágenes y datos en una tableta, así como a lo que había visto mientras seguía a Haruto antes. Misaki sintió que era necesario crear algunos recuerdos junto con Haruto. Aquí mismo, en esta ciudad. Haruto dejó que Misaki lo arrastrara sin resistencia. Actualmente, su resistencia física se mantenía en un nivel normal. Aún no había alcanzado la etapa de reina donde caminar tan solo unos pasos la dejaba exhausta. Bueno, quizá porque aún no tenía ninguna carga. Mirando la figura poco destacable de Misaki, Haruto pensó para sí mismo. Oye. Idiota, ¿estaba pensando algo grosero? De repente, Misaki se giró y miró fijamente a Haruto. Haruto negó rápidamente con la cabeza. Extraño. Claramente tenía conocimiento divino, por lo que sus pensamientos no deberían poder ser leídos en absoluto. ¿Podría ser esta la legendaria Gel Instinct? Misaki le dirigió a Haruto una mirada sospechosa antes de girar la cabeza hacia atrás. Mientras caminaban, algo los atrajo. Una gran multitud se había reunido en una calle. Misaki detuvo a Haruto. Vieron una pantalla gigante que mostraba el lanzamiento del satélite de Ciudad Academia. El satélite Vega II. Llevaba el diagrama de árbol de segunda generación. Originalmente, Ciudad Academia contaba con varios satélites. Pero, por desgracia, estos no se transfirieron al mundo principal junto con la ciudad. Así que, bajo la dirección de la junta directiva, Ciudad Academia desarrolló apresuradamente un nuevo satélite. Junto con él llegó el diagrama de árbol de segunda generación. Después de todo, su predecesor también estaba en un satélite, que había perdido contacto con la ciudad. Muchas de las funciones principales de Ciudad Academia requerían el apoyo de una supercomputadora. Así que este lanzamiento urgente del satélite era comprensible. Haruto realmente sabía sobre esto. Aleister le había presentado una solicitud, la cual él aprobó. De hecho, incluso el diagrama de árbol de segunda generación contó con cierta participación de la fundación. Se trataba de una auténtica computadora cuántica, incontables veces más potente que su predecesora. Misaki miró a la multitud y rápidamente perdió el interés. Ella tiró de Haruto, lista para irse. Justo entonces de repente Haruto sintió que algo volaba hacia él. Él extendió la mano casualmente y lo atrapó. Al ver lo que le pusieron, se vio que era una inyección. Probablemente contenía algún tipo de alucinógeno o anestésico. Haruto levantó una ceja con interés y miró en la dirección de donde había venido. A varios cientos de metros de distancia, unas cuantas figuras se escondieron apresuradamente detrás de un edificio. ¿Qué es? Misaki preguntó confundido. Ella no había notado en absoluto la inyección voladora, sin mencionar haber visto a Haruto atraparla. Fue simplemente demasiado rápido. Haruto aplastó casualmente la jeringa y la arrojó a un contenedor de basura, sacudiendo la cabeza. No es nada, solo un mosquito. Misaki parpadeó ante sus palabras. Miró su ropa de invierno, luego a los demás que estaban a su alrededor, igualmente abrigados. ¿Un mosquito? ¿En esta temporada? Si no quieres decírmelo, dilo. ¿De dónde saldría un mosquito ahora mismo? Misaki hizo pucheros enojado. Haruto se rió entre dientes y dijo. Quizás a algún científico de Ciudad Academia le pareció demasiado aburrido no tener mosquitos en invierno. Así que, para llenar ese vacío, desarrollaron una especie de mosquito resistente al frío. Misaki tembló inconscientemente ante ese pensamiento. Entonces ese científico debería ser ejecutado en el acto. Haruto no pudo evitar reír. Los dos bromearon mientras se alejaban de la multitud y continuaban su paseo. Mientras tanto, en el piso superior de un edificio distante. ¡Uah, qué astuto! Lo atrapó con las manos desnudas. Increíble. ¿Y ahora qué? Debe estar en guardia ahora. Habría sido mejor si lo hubiera atraído a una trampa. En serio. Allí estaban reunidas 4 chicas, 3 de ellas charlando sobre la reciente emboscada. Estaban equipados con equipo de primer nivel. Prácticamente el pináculo de la ciencia de Ciudad Academia. El que disparó la jeringa había usado un rifle de francotirador extremadamente preciso. Entre los 4, al menos 2 eran experts de nivel 4 y 1 de nivel 5. Una alineación deslumbrante. Mientras los 3 seguían hablando, una mujer un poco mayor resopló fríamente. Los otros 3 guardaron silencio inmediatamente.
Takitsubo Rikou, ¿puedes rastrear su señal? La mujer preguntó. La muchacha llamada Takitsubo Rikou negó con la cabeza. No, él no tiene ningún campo AIM, en cambio, esa chica a su lado sí lo tiene. Y es muy potente. Takitsubo, ¿tu habilidad está fallando o algo así? Ese tipo atrapó un dardo disparado con un rifle de francotirador con las manos desnudas. ¿Cómo es posible que no tenga un campo AIM? Tiene que ser un expert de nivel 4 o superior con mejoras físicas. Una chica rubia discutió inmediatamente. Antes de que pudiera terminar, fue silenciada por una mirada fulminante de la mujer. La chica rubia retrocedió instantáneamente con una sonrisa incómoda. Entonces rastrea al que está a su lado. Esta noche, Frenda, lo atraerás al lugar designado. La chica rubia llamada Frenda parecía un poco nerviosa. Pero ese tipo definitivamente está en alerta ahora. ¿No me matarás si voy allí? La mujer la miró fríamente. Finalmente, Frenda asintió de mala gana y parecía completamente derrotada. Estas 4 chicas eran parte del lado oscuro de Ciudad Academia, una organización secreta llamada ITEM. Al igual que Awaki, trabajaban para la junta directiva, aunque en una división diferente. ITEM se encargaba principalmente de misiones de asesinato. Su líder era un expert de nivel 5 llamado Mujino Shizuri. Ocupaba el 4.º puesto entre todos los de nivel 5, con la habilidad Meldowner. Como su nombre lo indicaba, era una habilidad centrada en la destrucción. Mientras tanto, Haruto y Misaki continuaron su paseo. Respecto a la emboscada anterior, Haruto ya tenía una buena idea de lo que estaba pasando. La junta directiva, la máxima autoridad de Ciudad Academia, para decirlo claramente, no eran más que peones de Aleister. Estas personas podían movilizar el lado oscuro y a menudo incursionaban en actividades turbias e indescriptibles. En resumen, eran el lado oscuro. Tratan a los espers como meras herramientas para su beneficio, pero la llegada de Haruto puede haberlos perturbado. Debido a algo que dijo Haruto, Aleister comenzó a purgar la oscuridad de la ciudad. Esa purga empezó desde abajo. Los miembros de la junta no podrían ser removidos inmediatamente, de lo contrario, causaría inestabilidad en la ciudad. Pero esta limpieza desde abajo ya había afectado gravemente sus intereses. Sabían que la orden venía de Aleister. Sin embargo, no tenían el poder ni el coraje para oponerse. Al final del día, eran solo perros que Aleister mantenía atados con una correa. Pero cuando está herido, incluso un perro muerde. Probablemente se enteraron de Haruto a través de algunos canales y se dieron cuenta de que Aleister solo tomó su decisión de limpiar la casa después de conocer a Haruto. Entonces, los perros que no pudieron morder a Aleister giraron sus colmillos hacia Haruto, esperando que eliminarlo restauraría el status quo de la ciudad y haría que Aleister abandonara la purga del lado oscuro. Naturalmente, quienes tomaron medidas fueron las organizaciones del lado oscuro bajo el control de la junta. Haruto podía adivinar todo esto con solo un pequeño pensamiento. Aleister no había mencionado nada, probablemente porque no creía que el lado oscuro pudiera dañar a Haruto. Pero ahora, Haruto planeaba usarlos para hacer un pequeño espectáculo. Chapter 324. Chapter 318. Frenda. La noche fue cayendo poco a poco. Después de estar inquieta todo el día debido a sus emociones, Misaki finalmente comenzó a calmarse. Una vez que la fatiga se instaló, ella se apoyó en Haruto sin dudarlo. El aura audaz que tenía cuando lo arrastraba hace un momento se había desvanecido por completo. Los dos se sentaron en un banco en un rincón de la ciudad. El tiempo pasó lentamente. Vamos a ver el océano. Misaki dijo de repente. Haruto asintió. Él no preguntó por qué, en cambio, fue Misaki quien extendió la mano y tocó a Haruto. ¿No vas a preguntar por qué? Normalmente, nadie quiere ir a ver el océano de repente en plena noche. Haruto agarró la mano traviesa. Honestamente, probablemente tú tampoco sabes por qué lo quieres hacer. Misaki se quedó atónito por un momento ante la pregunta, luego se quedó en silencio. Eso fue prácticamente ella admitiendo que él tenía razón. Pero está bien. Los pensamientos siempre son extraños y aleatorios. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo. Haruto se levantó y le extendió una mano. Misaki parpadeó con sus ojos estrellados. Ella colocó su mano sobre la de él, sintiendo el calor que emanaba de ella.
Naruto, eres tan injusto. Fuerte, guapo y gentil. Es muy fácil volverse adicto a ti, claro, si tan solo no fueras tan retorcido a veces. Naruto no pudo evitar reírse irónicamente ante su comentario. Si una persona no fuera un poco retorcida, ¿no sería la vida mucho menos divertida? Una vida así no sería nada placentera. Los dos caminaron hacia el borde del distrito escolar. Gracias a los cambios en la ubicación de Ciudad Academia, ahora, sin importar desde dónde se partiera, el océano se podía ver a poca distancia. Si fuera la ubicación original de Ciudad Academia y ver el mar habría requerido mucho más esfuerzo, probablemente unos cuantos transbordos en el Shinkansen. Pero mientras caminaban, se produjo un alboroto cerca. En la calle tenuemente iluminada, varios matones rodearon a una chica rubia. La chica se agarraba la boina con ambas manos, con aspecto lastimero. Solo eran visibles sus grandes ojos llorosos. Parecía una niña indefensa y acosada. Absolutamente lamentable. Al ver esto, Misaki frunció el ceño inconscientemente. Allí murmuró mientras instintivamente buscaba su control remoto en su bolso. Pero ella dudó. Después de todo, su habilidad seguía siendo inestable, ya que había perdido sus recuerdos de desarrollo. Aunque apenas podía usarla, el control mental era una habilidad de precisión. Cualquier contratiempo y podría freír el cerebro de alguien. Mientras tanto, Naruto miró a la chica rubia rodeada de matones, la comisura de su boca se torció en una sonrisa divertida. ¡Qué configuración más cliché! ¡Qué trampa más estúpida! ¿De verdad creía que él era el tipo de persona que no podía marcharse después de ver a una chica en apuros? De hecho, la chica rubia rodeada de matones no era otra que Frenda, miembro de la organización del lado oscuro conocida como Item. Esta chica de secundaria en realidad tenía bastante talento para la actuación. Ella se hizo la víctima como un corderito tembloroso. Y con su pequeña figura, su preferencia por las minifaldas que mostraban sus orgullosas piernas largas, además de medias hasta el muslo, estaba vestida de una manera que era estéticamente agradable y diseñada para despertar los instintos protectores de un hombre. Frenda dejó escapar algunos gemidos simbólicos. Pero sus ojos seguían mirando hacia los dos en la distancia, esperando que el chico se acercara y se hiciera el héroe. Entonces podría usar devolver el favor como pretexto y para atraerlo al área de trampa designada. Solo pensar en la alta recompensa por esta misión hizo que los ojos de Frenda brillaran. ¿Tanto dinero y cuántas latas de caballa podría comprar? Sin embargo, se dio cuenta de que el objetivo simplemente se detuvo para echar un vistazo. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, arrastrando a su novia consigo. Frenda. Sacó un espejo compacto del bolsillo de la falda plisada. En medio de las miradas confusas de los matones, Frenda miró su reflejo. No pasa nada malo. Ella seguía siendo súper linda, ¿verdad? ¿Ese tipo era siquiera un hombre? ¿Podría realmente alejarse tan tranquilamente a este tipo de escena? Frenda rechinaba los dientes. Sentía que su encanto acababa de ser negado. Si el tipo no tenía poder, o era insensible a pesar de tenerlo, Frenda no estaría tan enojada. Pero según la información, ese tipo tenía habilidades de combate increíbles, e incluso se había enfrentado a la junta directiva por algunas chicas. Él era básicamente el típico protagonista del manga shounen. Sin embargo, este supuesto protagonista la ignoró. Frenda estaba furiosa. Oye, nena, y uno de los matones seguía lanzando comentarios lascivos, pero Naruto ya se había ido hacía tiempo. Frenda también había renunciado a la actuación. Ella mostró una sonrisa deslumbrante. Y lo siguió con una patada voladora. Muévete. Tengo cosas que hacer. El matón cayó al suelo, aturdido. El pequeño cordero tembloroso de antes había explotado de repente, convirtiéndose en un pequeño zorro ágil. El cambio repentino los tomó completamente desprevenidos. Pero Frenda ya había tomado la iniciativa. Acabó rápidamente con todos los matones. Incluso sin superpoderes físicos, como agente experimentada del lado oscuro, las habilidades de Frenda superaban con creces las de los punks callejeros comunes. Aplaudiendo, se sacudió la tierra de sus medias negras hasta los muslos. Ella volvió a colocarse la boina en la cabeza. Luego salió furioso, persiguiéndolo en la dirección en la que se había ido Naruto. Mientras tanto, y probablemente falló. Ese tipo no se detuvo. Probablemente no cayó en la trampa.
Ahora se dirige fuera de la zona urbana. Rikou dijo suavemente. Estaba siguiendo cuidadosamente el campo AIM de Misaki. Su poder era el seguimiento del campo AIM, lo que le permitía detectar y distinguir las firmas AIM de otros. Gracias al inmenso campo de nivel 5 de Misaki, Rikou no necesitó ninguna droga de mejora y pudo rastrear fácilmente a su objetivo. Qué poco fiable. Frenda es una idiota. La chica morena que estaba a su lado murmuró en señal de queja. Ella era el músculo de ítem para los enfrentamientos directos. Y con Frenda ausente, ella sirvió también como su máquina de sarcasmo. No es la primera vez que Frenda no es de fiar. Pero el objetivo ha abandonado la zona urbana. Dile a Frenda que se retire. Sigue el rastreo. Podría adentrarse en una zona despoblada por su cuenta. Como líder del equipo, Mujino Shizuri emitió la orden. Rikou asintió y le envió un mensaje a Frenda. Y luego el mensaje desapareció sin respuesta. Al ver la reacción de Rikou, los demás entendieron. ¿Esa idiota está actuando por su cuenta otra vez? El rostro de Mujino se oscureció. Mientras tanto, Haruto ya había sacado a Misaki de los límites de la ciudad. No muy lejos, unos cuantos robots de patrulla estaban de servicio, más allá de ese punto estaba el límite de Ciudad Academia. Estos bots normalmente detendrían a cualquiera sin autorización, pero después de escanear a Haruto, lo dejaron pasar sin problemas. Sus datos ya habían sido subidos a la red de la ciudad por Aleister. Con privilegios iguales a los del propio Aleister, podía manipular casi cualquier cosa en Ciudad Academia. Pronto, el océano resplandeciente apareció a la vista. El cielo de esta noche estaba especialmente despejado. Una luna brillante, como una placa de jade, colgaba en lo alto, con un cielo azul profundo e iluminado por las estrellas. Las olas golpeaban rítmicamente la playa, algo no exactamente melodioso, pero sí relajante. El mar reflejaba el cielo estrellado y, a lo lejos, parecía fundirse con el cielo en un horizonte perfecto. Mirando fijamente el vasto océano, los ojos de Misaki se volvieron soñadores. La última vez que salió de Ciudad Academia, estaba envuelta en niebla. En aquel entonces apenas se podía ver nada. Ahora bien, esta podría ser la primera vez que realmente ve el océano con clara conciencia. Tan hermoso. ¿Pero por qué se sentía ahí vacía por dentro mientras lo miraba? Misaki se apretó el pecho con los dedos, parpadeando confundida. Con el ánimo decaído, no pudo evitar recordar aquel beso impulsivo de antes. Sus dedos rozaron sus labios. Solo después de hacer inconscientemente ese movimiento seductor volvió a la realidad. ¿Qué cosa vergonzosa había hecho? Ese tipo de impulso era realmente adictivo y sus mejillas se pusieron rojas. Pero con el vacío aún persistente. Después de un momento de vacilación, Misaki tiró de la manga de Haruto. Justo entonces una voz gritó desde atrás, sonando medio enojada y sin aliento. Oye. Bastardo, detente ahí mismo. Chapter 325. Chapter 319. Meldowner. Disappointing. Oye, bastardo, detente ahí mismo. Frenda gritó con frustración. Ella absolutamente tuvo que vengarse por haber sido ignorada. Al mismo tiempo, Misaki también estaba visiblemente disgustada. El ambiente había sido perfecto, ¿quién sabe qué habría pasado? Pero de repente alguien tuvo que aparecer y arruinarlo todo. Cuando se dio la vuelta y vio que era Frenda, Misaki frunció el ceño. Justo antes, en la calle, Haruto la había arrastrado y se había ido sin dudarlo. En ese momento, ella estaba confundida, pero por confianza en Haruto, no hizo preguntas. Ahora, sin embargo, parecía que la decisión había sido completamente correcta. La chica que parecía tan lamentable cuando estaba rodeada de matones ahora estaba llena de energía, persiguiéndolos como una tormenta. Si podía librarse a esos matones tan fácilmente, ¿por qué fingir que estaba atrapada? ¿Tenía alguna extraña manía o algo así? Haruto también se sorprendió un poco al ver a Frenda. Por lógica, si el cebo no funcionó, ¿no debería simplemente mantenerse oculta y esperar para atacar desde las sombras? Cargar así solo alertaba innecesariamente al objetivo. Y de hecho, ese debería haber sido el plan. Pero Frenda había actuado por su cuenta. Los antecedentes de Haruto eran simples y comunes, pero su recompensa era absurdamente alta. En el lado oscuro, hay una regla.
Solo aquellos que atacan al objetivo durante una misión tienen derecho a una parte de la recompensa. Si alguien del grupo elimina al objetivo solo, se queda con toda la recompensa. Frenda quería intentar reclamar esa enorme recompensa para sí misma. Cargando frente a Haruto, Frenda fingió enojo como una niña pequeña haciendo un berrinche. Bastardo. ¿Por qué no me ayudaste antes? Viste claramente cómo una hermosa doncella como yo estaba rodeada. Ella inmediatamente comenzó a acusar a Haruto, tratando de cambiar el guión. Mientras tanto, su mano se extendía disimuladamente tras su espalda. Haruto miró a Frenda con una media sonrisa. Esa reacción hizo que Frenda dudara un poco. ¿Podría él saber quién soy realmente? El pensamiento la hizo entrar en pánico ligeramente. Sus dedos rozaron la sensación metálica del pasador de una granada. Justo cuando se preparaba para lanzar un ataque sorpresa y huir, de repente el mundo se puso patas arriba. Frenda. Haruto la agarró por el tobillo, a través de sus calcetines largos, y la levantó boca abajo como si fuera un saco de patatas. La repentina ingravidez hizo que Frenda entrara en pánico. Instintivamente sacó un misil especial de detrás de su espalda. Pero antes de que pudiera sacar el pasador, este le fue arrebatado. Entonces todo su cuerpo se sacudió de arriba a abajo. El vértigo la golpeó con fuerza, acompañado del tintineo de los objetos que caían. En ese momento, Frenda sintió una desesperación indescriptible. Ella era una combatiente que confiaba en herramientas y tácticas. Pero ahora, de varias partes de su cuerpo, incluso debajo de su falda, cayó una montaña de aparatos. La boca de Haruto se torció. Esta chica literalmente estaba escondiendo bombas en su ropa interior. Esa falda plisada suya era prácticamente un espacio de almacenamiento de 4 dimensiones. Cayeron 6 minimisiles con anilla, 4 granadas, 2 rollos de cinta incendiaria especial y 1 tonelada de explosivos remotos en miniatura. Incluso tenía una pistola silenciada escondida en su cintura. Era prácticamente una armería andante. Pero ahora, esa armería había quedado completamente desarmada. Incluso su ropa interior quedó expuesta al aire. «A tu edad, ¿no te parece demasiado maduro llevar encaje?», comentó Haruto con sequedad. Frenda, ya emocionalmente destrozada, ahora parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. Avergonzado, sí, pero sobre todo aterrorizado. Ella era miembro del lado oscuro, y ahora había sido capturada por el objetivo, despojada de todo su equipo. Esta fue una sentencia de muerte. Mientras tanto, las mejillas de Misaki se pusieron rojas ante el comentario de Haruto. Quizás lo dijo con naturalidad, pero ella se lo tomó como algo personal. Al fin y al cabo, su propio sujetador y bragas también eran de encaje. A ella realmente le gustaba la elegancia del encaje blanco. Los guantes de encaje que llevaba eran un ejemplo perfecto. Entonces las burlas de Haruto la hicieron sentir como si la hubieran golpeado directamente. Jeje, la vida es preciosa, Oni-san, no te enojes, ¿de acuerdo? Frenda cambió su tono al instante, implorando clemencia con tristeza. Era alguien que valoraba su vida por encima de todo. ¡Qué chica tan egoísta! Cuando ganas, no te importan los demás. Pero en cuanto estás a punto de perder, empiezas a hablar de lo preciosa que es la vida. Eres una hipócrita. Haruto se burló de ella. Frenda sacó la lengua y se dio un golpecito juguetón con el puño en la frente. Jejeje. Ella estaba tratando de actuar linda para salir de problemas. Sin embargo, jejeje, ¿qué va? Ahora habla. ¿Quién eres? ¿Quiénes son tus aliados y por qué me tienes en la mira? Haruto resopló fríamente. Frenda ni siquiera lo dudó e inmediatamente intentó soltar todo lo que sabía. Pero justo cuando abrió la boca, un entumecimiento repentino se extendió desde su tobillo a todo su cuerpo. Ella no podía decir ni una sola palabra. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, Frenda quedó completamente horrorizada. Quería vender la información. Quería vivir. Ella no quería morir aquí. La expresión de Frenda se volvió desesperada mientras sus ojos señalaban salvajemente a Haruto. Pero entonces, vio la sonrisa divertida de Haruto. En ese instante, ella comprendió. La había paralizado deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿No quería la información? ¿Estaba simplemente jugando con ella? Las lágrimas brotaron de los ojos de Frenda por el estrés. Contaré hasta 3.
Si sigues callado después de eso, te ejecutaré. Haruto dijo fríamente. Frenda realmente empezó a llorar. Ella quería hablar. Déjala hablar. 3, 2, 1, justo cuando la cuenta regresiva de Haruto llegó a su fin, un repentino rayo de luz verde se disparó hacia ellos a gran velocidad desde la distancia. Haruto inmediatamente arrojó a Frenda a un lado y agarró a Misaki, esquivándola hacia un lado. El rayo verde golpeó el lugar donde Haruto acababa de estar, vaporizando instantáneamente esa sección de la playa. Se formó un agujero enorme en el lugar donde había estado. La arena alrededor del lugar del impacto se convirtió en vidrio a medio formar debido al calor. Luego vino una serie de explosiones. Todas las bombas que habían caído del cuerpo de Frenda fueron activadas por el intenso calor. Frenda fue arrojada a un lado, rodando por el suelo varias veces. Parecía un poco lamentable, pero en realidad no estaba herida. Levantó la vista y vio a Mujino Shizuri caminando hacia ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se aferró a la pierna de Mujino. Mujino. Menos mal que estás aquí. Mujino resopló fríamente. Frenda había actuado por su cuenta. Según los estándares de Mujino, eso generalmente ameritaba un castigo severo. Pero teniendo en cuenta lo hermética que había sido recientemente, Mujino, sorprendentemente, decidió dejarlo pasar esta vez. Ve a la parte de atrás. Solo por esta vez, lo pasaré por alto. Al oír esto, Frenda corrió inmediatamente tras ella. Pero su mirada permaneció fija en Haruto a lo lejos. Frenda no era estúpida. Ella sabía que Haruto había hecho eso a propósito. Sabía con certeza que ella habría revelado la información. Lo habría hecho sin que se lo pidieran, solo por una oportunidad de sobrevivir. Pero si los hubiera delatado, los ojos de Frenda se dirigieron hacia Mujino. Ella habría sido asesinada. Mujino no podía tolerar la traición. Entonces, ¿por qué la había salvado? La gratitud y la confusión llenaron el corazón de Frenda. A pesar de ser egoísta e imprudente, Frenda no era alguien que no pudiera reconocer la bondad. Mientras tanto, Haruto, sosteniendo a Misaki en sus brazos, dio un paso atrás y evaluó a Mujino. ¿Esa habilidad de Meldowner? ¿Cómo debería decirlo? Un poco decepcionante. En realidad no tenía mucho valor de investigación. Mujino resopló fríamente y chasqueó los dedos. Varios rayos verdes se dispararon hacia Haruto. Se movió ligeramente, esquivándolos todos con facilidad. No está mal, pero por desgracia para ti, morirás aquí hoy. Como te están atacando, deberías tener más cuidado en la próxima vida. Ella le hizo un gesto a una chica de cabello castaño que estaba cerca, indicándole que sujetara a Haruto. ¿Qué sois? ¿Por qué nos atacáis? Misaki gritó. Ella no estaba en pánico, pero estaba realmente preocupada. Preocupado por la seguridad de Haruto. Chapter 326. Chapter 320. Regained Memory, Cat and Mouse. Ante el interrogatorio de Misaki, Mujino y los otros miembros del lado oscuro naturalmente no respondieron. Sus identidades y hechos no eran nada digno de jactancia. Pero alguien respondió. Esos cabrones del lado oscuro debieron ser enviados por la junta directiva. Esos idiotas solo saben un truco. ¿Recuerdan el proyecto de cambio de nivel 6? Después de interrumpirlo, les dimos a los directores donde más les dolía. Haruto habló casualmente. Al escuchar eso, Misaki se congeló por un segundo, luego su rostro se retorció de ira. Esas personas en las sombras trataban las vidas humanas como si fueran maleza y usaban a los espers como simples herramientas. ¿Quién sabe a cuántos habían herido? Sin embargo, tras ser detenidos, tuvieron el valor de contraatacar enviando asesinos. Ella no entendía del todo lo que significaba el lado oscuro, pero del contexto quedaba claro que definitivamente eran asesinos. Al escuchar las palabras de Haruto, Mujino quedó atónito por un momento. No esperaba que supieras todo eso. Entonces, ¿por qué seguiste adelante entonces? ¿Conocías el lado oscuro de esta ciudad? ¿De verdad creíste que te dejarían escapar así como así? Haruto no le respondió. Simplemente jaló a Misaki con él. En ese momento, la chica de cabello castaño se abalanzó sobre él. No posó ni actuó de forma llamativa, simplemente lanzó un puñetazo, ligero y despreocupado. Sin embargo, cuando contactó con Haruto, se escuchó un estruendo atronador.
El golpe, aunque parecía suave, tenía una fuerza inmensa. Haruto apenas lo bloqueó, estabilizando su equilibrio. Esa chica de cabello castaño era Kinoata Sainari. Una esper de nivel 4 con la habilidad armadura de nitrógeno. Podía manipular el nitrógeno, el elemento más abundante del aire, y comprimirlo al extremo. Así, al golpear, el nitrógeno comprimido se liberaba al instante, creando una poderosa onda expansiva. Y el nombre armadura de nitrógeno proviene de su hábito de mantener nitrógeno ultra comprimido flotando unos centímetros por encima de su cuerpo. Esa armadura invisible podría incluso resistir los juegos de rol estándar. La ráfaga de la onda expansiva le revolvió el pelo a Misaki. Pero ahora mismo, estaba más preocupada por Haruto. Aunque ella sabía que él era fuerte y ella no lo había visto antes en misiones de contención, por lo que no tenía una comprensión clara de su poder. A pesar de que una vez había vencido a Accelerator, eso parecía más como un caso de supresión de habilidad. Ahora, se enfrentaban a un escuadrón de asesinos entrenados. Y sus habilidades eran claramente de alto nivel. Kinoata se acercó para el combate cuerpo a cuerpo, tratando de mantener a Haruto ocupado. Te voy a dar una paliza. Haruto realmente tuvo tiempo de burlarse a ese extraño tic verbal. Pero por ahora, actuaba como si apenas pudiera mantener el ritmo de la defensa. Desde la distancia, Mujino lanzó ataques precisos y controlados usando su habilidad. Con la interferencia de Kinoata parecía que Haruto ya no podía esquivar sus explosiones de Meldowner tan fácilmente. La pelea se intensificó y Haruto parecía estar en desventaja. Misaki rápidamente sacó su control remoto. Ya no le importaba la delicadeza. Señaló a Kinoata y pulsó el botón. El cuerpo de Kinoata se congeló instantáneamente. Pero quizás debido a la intensidad de la pelea y la falta de familiaridad con sus poderes, el efecto de control mental fue un poco flojo. Unos segundos después, Kinoata salió de su ensimismamiento, se agarró la cabeza y retrocedió un par de pasos. El poder mental es súper molesto, Mujino. Al escuchar esto, Mujino inmediatamente arrojó un casco hacia Kinoata. Era un casco antipsíquico especialmente diseñado para contrarrestar las habilidades mentales. Al fin y al cabo, el lado oscuro debía estar preparado para todo tipo de tareas. Esta vez, cuando Misaki activó su control remoto nuevamente, Kinoata solo se tambaleó levemente antes de recuperarse rápidamente. ¿De verdad atravesaste el casco protector? Espera, ¿eres ese descontrol mental de nivel 5? Mujino estaba un poco sorprendido. Ese casco podría bloquear todos los poderes mentales por debajo del nivel 4. Misaki no respondió. Solo se mordió el labio. Aún no es lo suficientemente hábil con su habilidad. Si tuviera mejor control, incluso con el casco, podría dominarlos. Y si así fuera, Haruto no estaría en una pelea tan dura ahora. Quizás al darse cuenta de que ambos eran de nivel 5, Mujino empezó a hablar más. No conozco tu habilidad exacta, pero tus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo son ciertamente molestas. Lástima que tu amiga controladora mental sea solo un adorno elegante. Si no fuera por ella, podrías haber sido duro. Pero ahora... Mientras hablaba, Mujino sacó un fragmento con forma de diamante de quién sabe dónde. Al ver eso, Kinoata se retiró rápidamente del alcance de Haruto. Mujino disparó un rayo al fragmento. El rayo verde se dividió en innumerables rayos diminutos que cayeron sobre Haruto. El alcance del ataque se disparó de forma absurda. Ese fragmento era como un dispersor de rayos. Haruto avanzó a través del laberinto de vigas con Misaki detrás. Parecía bastante terrible. Pero la verdad es que Haruto quedó impresionado con la actuación de Mujino. Ella realmente estaba desempeñando bien su papel. Efectivamente, sin tener ni idea del verdadero poder de Haruto, la expresión de Misaki pasó de ansiosa a resuelta. Ella nunca permitiría que otra persona importante para ella muriera frente a sus ojos. ¿Otro? Misaki no tuvo tiempo de pensar en ese pensamiento. Aunque no habían estado juntos mucho tiempo, cada momento con Haruto se había vuelto precioso para ella. Su encuentro había sido extraño y su primer beso un poco apresurado. Pero todo esto fue suficiente para darle coraje. Misaki se apuntó a la cabeza con el control remoto y presionó el botón sin dudarlo. Los recuerdos que había perdido invadieron su mente como un maremoto. Escenas del pasado pasaron ante sus ojos. Tan sombrío y lleno de desesperación.
Finalmente entendió por qué había borrado esos recuerdos en primer lugar. Fue un verdadero infierno. Ella era alguien que amaba las cosas dulces pero esos recuerdos y cómo podían ser tan amargos. Al ver a Misaki activar el botón en sí misma, Haruto sonrió. Sus esfuerzos habían dado frutos. A veces, a Misaki no le faltaba coraje, solo la oportunidad de demostrarlo. O tal vez una razón para convencerse a sí misma. Ahora que había tomado su decisión, la farsa podría terminar. Haruto dejó de esquivar y agitó su mano casualmente. Grieta. Se escuchó un crujido y la tormenta de rayos desapareció al instante. Los ojos de Mujino se abrieron con incredulidad. Y entonces ocurrió algo aún más impactante. La figura de Haruto parpadeó, y en el instante siguiente, Kinuata recibió un golpe en la nuca y se desplomó como una muñeca de trapo. Nadie sabía cómo atravesó su armadura de nitrógeno de nivel 4 para dejarla inconsciente. En ese momento, Mujino comprendió. Solo había estado jugando con ellos. O mejor dicho, usándolos para un objetivo específico. Ahora que el juego había terminado, ella estalló con todo su poder. Ella ni siquiera sabía dónde estaba Haruto. Era demasiado rápido para el ojo humano. Aún así, tenía que intentar un último ataque. Pero una vez más se escuchó un fuerte crack. La explosión del Melgowner se hizo añicos en un instante. Haruto apareció frente a ella, mostrando una sonrisa fría. Mirando desde atrás, los labios de Frenda se crisparon. Ella ya había sentido que algo no andaba bien. La velocidad que Haruto utilizó para capturarla no se parecía en nada a cómo había estado peleando. Esto había sido un puro juego del gato y el ratón. Por supuesto que sí, ella vio como Mujino era derribado al suelo y todo lo que pudo hacer fue dar una sonrisa amarga y dolorida. Me voy a desmayar. Por favor, no me golpees, ¿de acuerdo? A medida que la ola de recuerdos retrocedía, Misaki todavía sostenía el control remoto, lista para pelear. Pero lo que vieron sus ojos la dejó atónita. Las 4 chicas del lado oscuro ya estaban atadas en el suelo. Especialmente Mujino la habían atado con una garra de pollo falsa gigante por alguna razón. Misaki estaba confundido. ¿Tanto tiempo había tardado esa recuperación de la memoria? Pero en realidad solo habían pasado 3 segundos. Haruto simplemente trabajó rápido, eso es todo. Cuando miró aturdida a Haruto, él la saludó con una sonrisa amable. Y en ese instante, Misaki lo comprendió todo. Ella corrió hacia él, cerró el puño y le dio un puñetazo en el pecho. Chapter 327. Chapter 321. Zein Retreactor de Enemy, DSE 2 Doubt. Misaki golpeó el pecho de Haruto con todas sus fuerzas. Finalmente, se quedó sin fuerzas y simplemente se acurrucó en sus brazos. Todavía había lágrimas en las comisuras de sus ojos, pero no estaba realmente enojada. Más que rabia, lo que sintió fue alivio. Ella simplemente estaba contenta de que Haruto estuviera a salvo. Incluso aunque hubiera sido un poco engañada. Mientras Haruto estuviera ileso, Misaki estaría feliz. Qué exasperante, Mujino. Callarse la boca. ¿Qué clase de tortura es esta? ¿Quién ata a la gente y la obliga a comer comida para perros? Es una locura. Los gritos de Kinuata Saiya rompieron la atmósfera ambigua. El rostro de Misaki se volvió frío mientras miraba hacia las 4 chicas del lado oscuro que habían sido atadas de manera perversa. Ella levantó el control remoto que tenía en la mano. Cuando se trataba de amenazas contra Haruto, Misaki no tenía problemas en borrar la mente de alguien por completo. Incluso si, siendo realistas, estas personas no fueran una amenaza real. Pero la repentina aura que emitió todavía hizo que las 4 chicas del lado oscuro se quedaran en silencio por el miedo. Nunca esperaron que la linda y aparentemente delicada chica de antes tuviera una mirada tan asesina. Haruto extendió la mano y presionó suavemente la mano que sostenía el control remoto. Misaki parecía confundido. Estas chicas del lado oscuro son solo insectos de las sombras. ¿Por qué ser tan misericordioso con ellas, Haruto? Haruto negó con la cabeza. Colocó una mano sobre la cabeza de Mujino Shizuri, despeinando bruscamente su esponjoso cabello castaño. Mujino casi rechinó sus dientes hasta convertirlos en polvo. Con su temperamento violento, si las condiciones lo permitieran, habría caído en una explosión de destrucción mutua con Haruto.
Pero ahora mismo, por mucho que lo intentara, no podía activar sus poderes. Estos del lado oscuro son solo herramientas manipuladas, igual que Awaki. Terminaron en el lado oscuro no por voluntad propia, sino porque fueron utilizados. Entonces, ¿por qué molestarse en enojarse con gente así? Además, el lado oscuro ya no existirá por mucho tiempo. Al escuchar eso, Misaki se quedó pensando. Después de un momento, su expresión hacia las 4 chicas se suavizó. Pero este cambio enfureció por completo a Mujino. Oye, ¿qué demonios significa eso? ¿Herramientas manipuladas? Mujino gruñó furioso, pero no cambió nada. De hecho, la mirada de Misaki se tornó aún más compasiva. Esa mirada quemó a Mujino como fuego. ¿Cuándo la habían mirado así alguna vez? Pero la verdad era que estas chicas del lado oscuro eran bastante lamentables. Tomemos a Awaki como ejemplo. Su entrada al lado oscuro como guía no fue casualidad, sino inevitable. Gracias a su habilidad, fue seleccionada por Aleister. Durante su desarrollo, sufrió un accidente que le dejó un grave trauma psicológico. Más tarde, accidentalmente se topó con el lado oscuro de Ciudad Academia. Debido a la vulnerabilidad de su corazón, rápidamente cayó en la trampa. Se convirtió en una guía que luchó constantemente, pero sin éxito. Pero en verdad, desde el mismo momento en que ella fue notada, la red ya había sido tejida. Como un torpe insecto volando hacia su perdición, ella cayó en la red. Podría pensar que fue su propia decisión equivocada la que la llevó allí. Tal vez no debería haber volado por ese camino. Pero incluso si hubiera evitado esa red, innumerables otras la esperaban. Y Mujino Shizuri y los demás no eran diferentes de Awaki. La única diferencia era quién movía los hilos detrás de ellos. A primera vista, parecía que habían caído gradualmente en la oscuridad del lado oscuro. Pero en realidad, nunca tuvieron otra opción. Con todo tipo de métodos de guía, estas chicas eventualmente se convirtieron en espadas manejadas por la junta directiva. Utilizados para realizar trabajos sucios, quizás se resistieron como personas, pero no tenía sentido. Voy a volver a observar el océano. Haruto, soluciona esto rápido y ven a buscarme. Te estaré esperando. Misaki dijo alegremente mientras caminaba por la playa, alejándose. Haruto la vio irse y luego se dio la vuelta. ¿Qué demonios eres? ¿Qué significa todo eso? Mujino siguió exigiendo respuestas. En este momento, más que ser asesinada, ella solo quería entender qué significaban las palabras de Haruto. ¿Manipulado? ¿Usado? Pero Haruto no respondió. De todos modos, el consejo de administración caería pronto. Una vez que colapsaran, todos sus sucios secretos quedarían al descubierto. Entonces, estas chicas engañadas del lado oscuro lo entenderían todo. ¿Por qué desperdiciar palabras ahora? Te voy a desatar. Vuelve a donde viniste y no interrumpas mi cita. ¿Entendido? Con eso, Haruto primero desató a Kinoata Sainari. Incluso después de ser desatada, la chica sencilla no podía procesar lo que estaba sucediendo. Así sin más, los liberaron. Aunque por sus palabras estaba claro que no planeaba hacerles daño. Totalmente incomprensible. Kinoata murmuró, todavía con ganas de probar algo. Ella había quedado inconsciente antes de darse cuenta y quería probar su fuerza contra Haruto. Pero Haruto simplemente le dio un golpecito en la frente, dejándole una marca roja. Ella se agachó inmediatamente, sujetándose la cabeza, confundida de por qué su armadura de nitrógeno no la protegía. Entonces, Haruto desató a Takitsubo Rikou y Frenda. Esos dos se portaron bien. Uno se especializaba en rastreo, el otro dependía de herramientas. Ninguno tenía poder de combate en ese momento. Hermano mayor, ¿quieres intercambiar información de contacto? Frenda se acercó con una sonrisa pícara y le tendió su teléfono. Ella no sabía por qué la dejaron ir, quizás 2 veces. Pero Haruto parecía alguien con quien era fácil hablar. Así que, hazte un amigo. ¿Qué clase de agente del lado oscuro quiere la información de contacto de su objetivo? ¿Para poder planificar un ataque? Haruto bromeó, pero aún así sacó su teléfono. Intercambiaron números. Line aún no estaba muy extendido en Ciudad Academia. El último fue Mujino Shizuri. Ella todavía estaba apretando los dientes, mirando fijamente a Haruto. Todavía atada, con un gran objeto parecido a una garra de pollo seco atado a su cuerpo. Una vista bastante ridícula.
¿Qué es eso? Preguntó Frenda en voz baja. Curioso como siempre cuando no hay peligro. Esa es una herramienta llamada rompeimaginas. Puede anular cualquier habilidad expert que toque. Ahora mismo, impide que alguien se vuelva loco y se haga daño a sí mismo o a otros. La explicación de Haruto dejó a las tres chicas sin palabras. Porque, era una descripción muy precisa. Conocían el temperamento de Mujino. Dada su personalidad, seguramente ya debería haber estallado en violencia. Entonces, ¿por qué había sido tan obediente? No es de extrañar que nadie cuestionara ese artefacto con forma de garra de pollo llamado Imagine Breaker. Te desataré ahora. Sé bueno y recupera a tu gente. ¿Entendido? Haruto le dijo a Mujino. Mujino todavía lo miraba en silencio. Haruto extendió la mano y tiró de sus mejillas con fuerza. Dolía, pero más que dolor, era humillante. Tras atormentarla un poco, Haruto volvió a decir. ¿Entiendo? Mujino ya estaba ardiendo de rabia, pero ahora se calmó un poco. Este chico, estaba claramente más allá de su capacidad para manejarlo. ¿Y qué quiso decir realmente antes? Al ver que Mujino recuperaba la compostura, Haruto se rió entre dientes. La desató, le dio otro pequeño pellizco en la mejilla y recuperó la herramienta Imagine Breaker. Agitando su mano, se giró y caminó hacia donde había ido Misaki. Dejando solo su espalda a las cuatro chicas. Intercambiaron miradas pero no volvieron a actuar. Esa espalda, estaba demasiado confiada. Y honestamente, ninguno de ellos sabía cómo habían sido sometidos antes. Es tan malditamente exasperante. Kinuata murmuró, frotándose la frente a un palpitante. Según información de inteligencia, ese tipo es de China. Tienen una táctica militar llamada fingir retirada para atraer al enemigo. Takitsubo Rikou susurró. Desde su liberación, la expresión de Mujino se había mantenido sombría. Finalmente, se dio la vuelta y regresó a Ciudad Academia. Al ver esto, las otras tres chicas respiraron aliviadas. Estaban realmente preocupados de que Mujino se volviera loco e intentara pelear con ese monstruo de niño. Eso hubiera sido un suicidio. ¿Por qué se unieron al lado oscuro de todos modos? Mientras caminaban, Mujino preguntó de repente. La pregunta dejó atónitos a los tres. Recordaron su propio pasado sombrío y retorcido. Pero a veces, quienes están inmersos en una situación no pueden ver con claridad. Sin embargo, a veces las personas que están inmersas en una situación no pueden ver la verdad con claridad. Una vez que se rompe esa mentalidad habitual, empiezan a salir a la superficie muchos defectos obvios. Las palabras anteriores de Haruto fueron como una semilla de duda. Uno que rápidamente echó raíces en sus corazones. Mirando hacia atrás ahora, la forma en que terminaron uniéndose al lado oscuro tuvo demasiadas coincidencias que ahora parecían inquietantemente antinaturales. Chapter 328. Chapter 322. Six Member of the 5. Cuando Haruto alcanzó a Misaki, ella estaba caminando tranquilamente por el borde de la playa. Las olas llegaban a la orilla de vez en cuando, rozándole suavemente los tobillos. Por ello, dejó un rastro de huellas en la arena. Pero, con el roce de las olas, esas huellas desaparecieron lentamente. Misaki ya había recordado todos sus recuerdos pasados. Incluyendo todo lo ocurrido en el taller artificial. De hecho, la propiedad actual del taller artificial pertenecía a Misaki. El ataque al taller también fue orquestado por ella. Y no todos sus recuerdos de ese lugar fueron dolorosos. En el taller hizo su primera amiga. Esa amiga era Goli. Un clon de Misaka, designado Zero. Cuando Misaki fue llevado por primera vez al taller y fue durante el período en que el plan de clonación de nivel 5 había fracasado. Se demostró que era imposible crear un esper de nivel 5 solo mediante clonación. Por lo tanto, el taller se centró en los espers de nivel 5 existentes. Su objetivo. Desarrollar un dispositivo psíquico controlable e inmensamente poderoso capaz de hipnotizar a los de nivel 5. Así nació el sistema exterior. Como la telépata más fuerte de Ciudad Academia, Misaki se convirtió en el núcleo de ese proyecto. El dispositivo funcionaba recopilando información mental y de ondas cerebrales de innumerables personas y amplificando sus propias ondas cerebrales. Esto era para mejorar su telepatía hasta el punto de controlar a otros nivel 5. Muñequita, fue uno de los componentes del exterior.
Los clones de Misaka compartían una conexión especial conocida como la red Misaka. Pero, en realidad, esa red no era algo con lo que hubieran nacido. Fue construida por el taller, basándose en los mismos poderes electromagnéticos de los clones de Misaka. Era una red artificial basada en Esper. Durante el desarrollo del exterior, Misaki conoció a Dolly. Atrapadas en el taller, ambas se hicieron amigas íntimas. Y hasta el día en que Misaki presenció la muerte de Dolly. Como clon forzado, Dolly tuvo una vida muy corta. Y al ser utilizada como componente de la red Misaka, su cuerpo fue llevado hasta su límite absoluto. Finalmente, en vísperas de la finalización del exterior y ella falleció, inevitablemente. Misaki lo vio con sus propios ojos. Dentro del tanque de incubación, su amiga, incluso en sus últimos momentos, todavía estaba conectada a innumerables dispositivos, y su fuerza vital restante se estaba agotando hasta el último. Y cuando finalmente llegó la muerte, Dolly ni siquiera tuvo la oportunidad de abrir los ojos y mirar a Misaki una última vez. En ese momento, el mundo entero de Misaki pareció derrumbarse. Después, Misaki utilizó sus habilidades, su actuación y su apariencia frágil, cualquier cosa que pudiera aprovechar. Ella solía ser una chica orgullosa, pero en ese momento, se convirtió en un vehículo de venganza. Al final, lo consiguió. Ella controlaba a casi todos los investigadores del taller. El taller artificial estaba acabado. Se convirtió en su propiedad. El proyecto exterior fue cancelado y se liberaron 20,000 clones de Misaka. Tras lograr todo esto, Misaki vagó sola por las calles de Ciudad Academia. Finalmente llegó a un lugar desde donde podía ver el mar. Porque el mayor deseo de Dolly en la vida era ver el océano al menos una vez. Guiada por ese pensamiento, Misaki llegó a la playa, pero lo que vio fue un mar cubierto de niebla. Fue entonces cuando Ciudad Academia sufrió su reubicación. Sintió que fue la gota que colmó el vaso. Se apuntó a sí misma con un control remoto y luego presionó el botón. Plop plop. Los pasos en la playa resonaban con un sonido único proveniente de la arena mojada. Las olas arreciaban de vez en cuando, sumergiéndole los tobillos. Curiosamente, el agua helada ya no le helaba los huesos. De repente, su cuerpo se sintió ingrávido. Sobresaltado, Misaki dejó escapar un jadeo. Solo para darse cuenta de que Haruto la había recogido. Misaki intentó forzar una sonrisa, queriendo preguntarle a Haruto si había tratado con esos agentes del lado oscuro. Necesitaba cambiar de tema rápidamente. Su estado actual era claramente erróneo. Ella no quería que él se preocupara. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. No le salió ni una sola sílaba. Haruto la alejó del borde de las olas. La condujo hasta una escalera en el borde exterior de la playa. Sin pedir permiso, Haruto se quitó los zapatos y los calcetines. Sus pies pálidos ahora tenían un tono blanco insalubre. Claramente congelados. Si no se calentaban pronto, se pondrían morados. Peor aún, el flujo sanguíneo se detendría por completo y el tejido podría morir. Haruto masajeó suavemente sus pies, controlando cuidadosamente el calor generado por su combustión celular. Una vez que sus pies estuvieron calientes, sacó calcetines y zapatos limpios de Kamui Space y le vistió los pies. Justo cuando terminó, Misaki de repente se abalanzó sobre sus brazos. Sus sollozos reprimidos resonaron por toda la playa. Haruto le acarició el cabello en silencio. El llanto continuó durante mucho tiempo. Pero el hecho de que pudiera llorar ya era una buena señal. Cada lágrima era como hacer las paces consigo misma. La gente tiene que seguir avanzando. No pueden quedar atrapados por una persona o un acontecimiento y pasar su vida ahogándose en recuerdos fugaces. Sus sollozos se volvieron roncos, luego más lentos, y finalmente se redujeron a un suave hipo. Tras un largo llanto, el hipo no paraba tan fácilmente. Lo siento mucho por mostrarte una faceta tan poco femenina de mí. Pero esta será la última vez que llore así. De ahora en adelante, haré todo lo posible por sonreír. Ella hipó mientras hablaba, su voz entrecortada pero firme. Finalmente, le dio a Haruto una sonrisa. Aunque todavía había lágrimas en sus pestañas, esa sonrisa era deslumbrante. Misaki estaba avanzando nuevamente. Porque había conocido a alguien importante. ¿Quieres unirte a los 5? Haruto preguntó de repente. Misaki parpadeó y luego se señaló a sí misma.
Su pecho aún subía y bajaba ligeramente, los sollozos no habían desaparecido del todo. No podía creer lo que acababa de oír. Habiendo estudiado los conocimientos básicos de la fundación en uno de sus sitios, Misaki sabía exactamente lo que representaba el O5. Eran los máximos responsables de la toma de decisiones de la fundación. Necesitaban una visión a largo plazo, un liderazgo decisivo y el coraje para arriesgarlo todo. Misaki no creía que tuviera esas cualidades. Que algún día ella pudiera ser una de ellos. Tienes lo que se necesita. Eres la persona más resistente y brillante que he conocido, dijo Haruto con seriedad. Sus palabras silenciaron todas las dudas de Misaki. Después de un breve momento de silencio ella asintió y sonrió brillantemente. Está bien. De esta manera la Fundación SCP obtuvo su sexto miembro del Consejo O5. Quizás, en comparación con los demás, ella no tenía el poder de destruir mundos ni la experiencia de soportar el destino de la humanidad. Pero Haruto creyó. Ella era más que capaz. ¿Los miembros de O5 reciben alguna ventaja? No me digas que hago todo este trabajo gratis. Misaki preguntó mientras se frotaba las manos, con los ojos llenos de anticipación. Al ver su expresión traviesa, Haruto no pudo evitar reír. Bajó la cabeza y la besó en los labios. Sus labios eran frescos y suaves, como jade helado, pero se derretían como algodón de azúcar. A diferencia de la última vez, que fue una emboscada repentina y esta vez, Haruto dirigió el beso, profundizándolo hasta que ambos se quedaron ligeramente sin aliento. Nadie sabía cuánto duró, pero al final se separaron. Misaki jadeó en busca de aire, con la mirada aturdida, esperando el siguiente movimiento de Haruto. Entonces, él le dio un golpecito en la frente. ¿Qué esperabas, pequeño bribón? Haruto preguntó divertido. Misaki realmente era todavía demasiado joven. Algunas frutas, si se comen impulsivamente antes de madurar, solo dejarán recuerdos amargos. Agarrándose la frente, parpadeó con sus brillantes ojos, mirando a Haruto con una mirada acuosa. Ella sintió como si él la hubiera rechazado otra vez. Este rencor, ella lo recordaría. Un día, Misaki juró que crecería y usaría sus activos desarrollados para golpear a Haruto en la cara con arrepentimiento. ¿Te vas? Haruto preguntó. Misaki negó con la cabeza. Ya me he tomado un descanso bastante largo. Vuelvo a clases. Puedes visitar Tokiwadai cuando quieras. Se llama el Jardín de las Damas Nobles. Con mi habilidad, ¿ya te sientes tentada? Ahora que había recuperado la memoria, Misaki se sentía completamente tranquila. Incluso podía burlarse de Haruto, dándole la vuelta a la tortilla. Al oír sus bromas, Haruto no se enojó. De hecho, se sintió feliz. Eri por supuesto, no porque estuviera pensando en usar su poder para volverse loco en Tokiwadai. Pero porque Misaki realmente había comenzado a avanzar nuevamente. Chapter 329. Chapter 323. Kaned Makerel enfrenta. Séptimo distrito escolar. Haruto estaba sentado en un pequeño restaurante, mirando los edificios que se elevaban gradualmente afuera, sumido en sus pensamientos. La Academia Starsea había puesto oficialmente un pie en Ciudad Academia. La información sobre la Academia ya se había hecho pública en el sitio web oficial de la ciudad. Actualmente estaban reclutando a un gran número de profesores con una conducta correcta. Especialmente en el campo del desarrollo de SPER. La ubicación final de la Academia Starsea fue en el séptimo distrito. El mismo distrito que Tokiwadai Middle School. Aunque había cierta distancia entre los dos, Tokiwadai era una escuela privada para niñas aristocráticas. En cierto sentido, sus requisitos de inscripción eran incluso más estrictos que los de la Academia Shuchin. Solo se aceptaban chicas con habilidades de nivel 3 o superior, e incluso se tenían en cuenta sus antecedentes. A menos que una fuera extremadamente talentosa, aquellas capaces de entrar a Tokiwadai eran auténticas damas de clase alta. Ese Tokiwadai estaba dentro del legendario jardín escolar. La gente común no tenía absolutamente ninguna posibilidad de entrar. Entonces, cuando Misaki se refirió a él como el patio trasero de las damas nobles, no fue realmente una exageración. Pensándolo bien, las palabras de Misaki fueron bastante tentadoras. Tos, tos. De todos modos, aunque la Academia Starsea también estaba ubicada en el séptimo distrito, estaba a una distancia considerable del jardín escolar.
Había pocas academias más en el séptimo distrito. Que la Academia Starsea se instalara aquí fue claramente obra de Aleister. Mientras Haruto estaba perdido en sus pensamientos, te tomas todas las molestias para conocer a una chica, y aún así estás distraído, mirando por la ventana. ¡Qué grosero! Una voz de niña se escuchó desde un lado. Este tipo de hábito de comenzar las oraciones con pasas por todos los problemas, incluso sin darse la vuelta, Haruto supo que era Frenda. Siéntate. Te invito a un poco de caballa. Ante esas palabras, Frenda, que antes parecía algo disgustada, inmediatamente tomó asiento. Ella era una absoluta fanática de la caballa. Para Frenda, mientras te guste la caballa, somos buenos amigos. Mientras me invites a comer caballa, seremos mejores amigos para siempre. Rápidamente se sentó frente a Haruto y se frotó las manos con anticipación. Haruto giró la cabeza y miró a la chica. En comparación con su atuendo oscuro cuando realizaba misiones, Frenda parecía mucho más alegre ahora. Llevaba una chaqueta de color claro, e incluso su boina era de color rosa. Lo único que no había cambiado era su falda ultracorta y sus piernas de formas impresionantes y seductoras. Tienes buen gusto, jeje. Al notar la mirada de Haruto sobre sus piernas, Frenda las cruzó deliberadamente y las estiró ligeramente. Esas largas piernas envueltas en medias negras podrían hacer hervir la sangre de cualquiera. Era claramente la parte de la que estaba más orgullosa, cualquiera podía notarlo por su habitual sentido de la moda. Sin embargo, ya casi es invierno. Así vestida, se te van a congelar las piernas. Dijo Haruto con crueldad, sin cambiar su expresión. Al oír eso, Frenda se estremeció involuntariamente. De ninguna manera dejaría que sus hermosas piernas se congelaran y fueran amputadas. En ese momento les trajeron a la mesa la caballa que habían pedido. La atención de Frenda se desvió instantáneamente y con entusiasmo tomó sus palillos y comenzó a devorar la comida. Al verla devorar la comida como un hámster se atiborra, Haruto torció la boca. ¿Realmente te encanta la caballa, eh? Frenda estaba casi hinchada por comer y aún así logró responder. La caballa es lo mejor del mundo. ¿No te parece? Si paso mucho tiempo sin comerla, me dan palpitaciones, me tiemblan las manos y los pies, e incluso tengo alucinaciones. Haruto. En realidad, lo que quería decir era que ella no estaba describiendo la caballa. Eso sonó más como retirada de Genshin Impact. Como un torbellino, Frenda devoró toda la caballa del plato. Pero ella deliberadamente dejó un trozo atrás, lo ensartó con sus palillos y se lo ofreció a Haruto. Aquí tienes, para recompensarte por haberme perdonado la vida. Haruto mordió el trozo de caballa. Tu vida es muy barata, ¿eh? ¿Solo un trozo de caballa? ¿Y no fui yo quien te invitó a comer? Frenda sacó la lengua, intentando hacerse la linda y evadir el problema. Tras terminar la comida, por fin llegaron al tema serio. Entonces, ¿qué querías hacer exactamente al traer a una chica tan linda como yo sola? Frenda batió sus grandes ojos a propósito. Pero Haruto no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Hacía tiempo que había desarrollado una fuerte resistencia a las payasadas cursis. Después de todo, tenía un Shiro en casa. La encarnación misma de Moe es justicia. Tú fuiste quien me invitó a salir. No tergiverses los hechos. Al escuchar eso, Frenda no tuvo más remedio que ponerse seria. Entonces, ¿por qué me salvaste? Ella no estaba hablando del momento en que él la dejó ir. Se refería al momento en que Haruto intervino específicamente para ayudarla. Aunque no sabía qué técnica había usado para dejarla sin palabras, sin duda le había salvado la vida. Si ella hubiera filtrado alguna información sobre Iten, incluso si hubiera escapado, definitivamente Mujino la habría asesinado después. Tal vez simplemente no quería que te convirtieras en Frandash. Haruto respondió casualmente. Frenda torció las comisuras de sus labios. Esa frase fue realmente extraña, sobre todo la pausa a mitad del nombre. Parecía que tenía un significado oculto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya hiciste tu pregunta. Ahora me toca a mí. Entonces, ¿cómo va tu investigación? Haruto preguntó distraídamente. El comportamiento juguetón de Frenda se desvaneció. Hizo una pausa y luego dijo. Hemos encontrado algunas pistas. Nada concluyente todavía, pero, parece que tenías razón.
Después de ese incidente, los 4 miembros de ITEM habían regresado y comenzaron a investigar sus propios pasados en detalle. Y luego, aunque no habían encontrado pruebas sólidas, descubrieron un número impactante de inconsistencias lógicas. Claramente, sus encuentros pasados no fueron, en gran medida, coincidencias, sino más bien trampas cuidadosamente diseñadas. ¿Alguien guió deliberadamente sus acciones? Después de todo, Item y los demás eran simplemente herramientas utilizadas por la junta directiva. No estaban bajo el mando directo de Aleister. En otras palabras, no era Aleister quien los atacaba. Así que los encubrimientos no fueron exactamente perfectos. No todos eran manipuladores divinos como Aleister. Cuando otros movían sus influencias, solían dejar rastros. Estos rastros podrían haber pasado desapercibidos en su momento, pero no bajo un escrutinio minucioso. El rostro de Frenda se oscureció considerablemente. Hasta el extremo. Ella tenía una hermana menor. La mayor parte de su razón para trabajar en el lado oscuro era apoyar a esa hermana. Pero en el fondo del asunto, y los padres de Frenda murieron en un accidente y el pago de su seguro fue absorbido por una compañía dudosa. Incluso su subsidio educativo fue suspendido por diversas razones falsas. Para sobrevivir, se vio obligada a pasar al lado oscuro. Pero al observarlo más de cerca, y estaban en juego todo tipo de negocios turbios. Frenda incluso descubrió que había algunas personas sospechosas acechando a su hermana. Incluso Frenda, una mujer tímida y normalmente no confrontativa, sintió una furia profunda. Los otros 3 en Item tenían historias similares. Aunque los detalles diferían, la esencia era la misma. La semilla de la duda que Haruto plantó se había convertido en un árbol imponente. Porque lo que dijo entonces, era absolutamente cierto. Frenda tamborileaba con los dedos sobre la mesa con ansiedad. Tras saber la verdad, además de ira, sintió un profundo miedo. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir fingiendo que no sabía nada y continuar llevando a cabo sus misiones en la oscuridad? Frenda sintió que incluso si lo hiciera, al final, ella sería descartada como si fuera una herramienta. Pase lo que pase, ella no quería morir. Justo cuando su ansiedad llegó a su punto máximo, Haruto chasqueó los dedos. Frenda recuperó la consciencia al instante. Curiosamente, ese chasquido seco disipó gran parte de su inquietud. No tienes que preocuparte por eso. El lado oscuro se disolverá pronto de todos modos. Y la junta directiva, a esos tipos tampoco les queda mucho tiempo. Si de verdad te interesa, puedo presentar una solicitud para que te encargues personalmente de ellos. Los ojos de Frenda se abrieron. Haruto había dicho algo parecido antes. Pero en aquel entonces, era difícil de creer. Ahora, al oírlo de nuevo, la sensación era completamente distinta. ¿Quién eres tú? Frenda miró a Haruto con ojos abiertos y curiosos. ¿Quién era exactamente este chico? ¿Quién podría hablar tan a la ligera de purgar el consejo directivo? Eran la máxima autoridad en Ciudad Academia. Chapter 330. Chapter 324. ¿Still Playing Rock? Haruto no respondió a la pregunta de Frenda. En cambio, fue Frenda quien desvió la mirada hacia la ventana. Observó la Academia del Mar Estelar, que aún estaba en construcción. De repente, Frenda comprendió. Eres alguien de fuera de Ciudad Academia. Haruto asintió en señal de aprobación. Como se esperaba de una chica inteligente. Aunque el origen de Haruto no era precisamente difícil de adivinar. Cualquiera que pudiera llegar fácilmente a la cima de la jerarquía de Ciudad Academia, es muy probable que semejante poder no viniera desde dentro. De lo contrario, Ciudad Academia habría cambiado de manos hace mucho tiempo. La única suposición razonable era que era un forastero, un dragón que cruzaba aguas extranjeras. Y la Academia Mar Estrella fue como una declaración. Una señal de que Ciudad Academia estaba a punto de cambiar. Este cambio no afectaría a los ciudadanos comunes que viven bajo el sol. Pero traería una transformación trascendental a quienes viven en las sombras. Frenda se quedó mirando la Academia estarse afuera, pensando profundamente. Si el lado oscuro se disolviera, ¿a dónde iría? ¿No tienes a dónde ir? Haruto preguntó casualmente. Frenda giró la cabeza y parpadeó. De alguna manera, este proceso le resultaba familiar. Le recordaba cómo se unió al lado oscuro en aquel entonces. Pero ahora había sutiles diferencias.
Justo cuando Frenda estaba pensando en esto, una tarjeta de presentación se deslizó sobre la mesa. Frenda lo recogió. Era una tarjeta completamente negra, y el recubrimiento no se parecía a nada que hubiera visto antes. Parecía absorber toda la luz visible. En el frente de la tarjeta, en un área no tocada por el recubrimiento, había un emblema semisimbólico. 3 flechas apuntando hacia adentro, rodeadas por un círculo que se extendía hacia afuera. Debajo del emblema había una etiqueta. Fundación SCP. En el reverso de la tarjeta solo había una línea de texto pequeño. Nosotros aseguramos, nosotros contenemos, nosotros protegemos. Si te interesa, no dudes en contactarnos. El salario, los beneficios y el trato son excelentes. Y una vez que te unas a nosotros, podrás decir con orgullo que luchas por todo lo bueno del mundo. Al escuchar esto, Frenda lanzó una mirada sospechosa a Haruto. De alguna manera, decir algo como luchar por el bien simplemente da a entender que el camino está lleno de baches. Haruto rió suavemente y colocó su mano sobre su boina rosa, frotándola suavemente. Luego se dio la vuelta y se fue. Frenda sostuvo la tarjeta y la giró unas cuantas veces más. Al final, solo conseguí esta tarjeta. Aunque me interesara, ¿cómo iba a contactarlos? Gruñendo, Frenda sacó su teléfono, con la intención de usar su red personal para buscar algo de información. Sin embargo, en el momento en que su teléfono se acercó a la tarjeta negra, de repente, aparecieron una serie de números de teléfono que cambiaban constantemente en tiempo real. También apareció un cuadro de diálogo en su pantalla. Bienvenido a contacto. Frenda dio vuelta la tarjeta una y otra vez. Obviamente era demasiado delgado para contener cualquier componente tecnológico. Ni siquiera había espacio para un chip incorporado. Aún así, podría invadir su teléfono con mucha facilidad. ¿Qué clase de tecnología negra es esta? Si Frenda no estuviera segura de que no había usuarios espera alrededor, habría pensado que Haruto había enviado a algún expert tipo hacker para meterse con ella. Ella guardó la tarjeta con cuidado. Al final, solo se trata de cambiar de jefe. Bueno, digamos que es para seguir con vida. Al fin y al cabo, mi vida es muy valiosa. Supongo que vale la pena. Diciendo esto, Frenda comenzó a enviar mensajes a sus amigos. Su teléfono contenía más de 1000 contactos. Cada uno era alguien con quien podía mantener una conversación adecuada. Se podría decir que la red de Frenda cubría prácticamente toda Ciudad Academia, abarcando todos sus dominios. Eran recursos que había cultivado con esmero a lo largo de los años. Entonces, si alguien en Ciudad Academia pudiera ponerse en contacto con la mayor cantidad de talentos, sin duda sería Frenda. Y ahora, para devolver el favor que le salvó la vida, Frenda estaba usando toda su red para conectar personas. Haciendo todo lo posible para guiar los talentos que conocía hacia la Fundación SCP. Mientras tanto, después de salir del restaurante, Haruto se preparó para irse. En cuanto a la elección de Frenda, a Haruto no le importó en realidad. Fue solo algo que hizo por capricho. Aunque probablemente no esperaba que este acto casual provocaría que el Departamento de Recursos Humanos de la Fundación estuviera más ocupado de lo que había estado en mucho tiempo. El asunto de Ciudad Academia quedó zanjado. Misaki decidió quedarse en Ciudad Academia y ayer se presentó oficialmente ante Tokiwadai. Esa chica originalmente había intentado arrastrar a Haruto con ella, pero él se escapó. ¿Qué clase de hombre entraría a una escuela de niñas? El lado oscuro había sido derrotado. La Academia del Mar Estelar avanzaba a paso firme en su construcción. Era hora de que Haruto abandonara Ciudad Academia. Al regresar a Japón, Haruto se encontró con un viejo conocido en las calles de Chiba. Señorita, regreso a la naturaleza. Haruto saludó con una sonrisa. Al oír eso, Ikuyokita parecía visiblemente conmocionado. ¿Qué clase de apodo es señorita regreso a la naturaleza? Aunque, su nombre Ikuyo sonaba bastante similar a la frase regresar a la naturaleza en japonés. Ella se dio la vuelta aturdida, y cuando vio a Haruto, ella se estremeció involuntariamente. Un poco de trastorno de estrés postraumático haciendo efecto. ¿Tú? ¿Por qué apareciste de repente otra vez? Como miembro de una banda de 4 chicas después de su actuación en el Tokyo Dome, Miss Return to Nature fue a buscar a Haruto. Queriendo ajustar cuentas por la broma que les hizo. Sin embargo, Haruto había esperado durante mucho tiempo que después de engañar a las 4 chicas para que fueran al Tokyo Dome,
Vendrían en busca de venganza después del espectáculo. Así que los evitó por un tiempo. Hablando de las chicas de Kesoku Band, esta banda alcanzó su punto máximo desde el momento de su debut. Tras su actuación en el Tokyo Dome, recibieron un aluvión de ofertas comerciales. Pero, por lo que Haruto sabía, no habían aceptado ni una. Aunque las ofertas venían con sueldos muy tentadores. Al igual que no se unieron inmediatamente a la agencia de talentos Umbrella, los cuatro decidieron por unanimidad rechazar todos esos trabajos comerciales y guardaron silencio. De vez en cuando actuaban en el pequeño local de Shimokitazawa, dirigido por la hermana mayor de Mijika Ichichi. Para la industria del entretenimiento japonesa, sus acciones fueron desconcertantes, pero también vistas como un soplo de aire fresco. Bueno, últimamente he estado ocupado. ¿Y ustedes? ¿Siguen tocando rock? Haruto sonrió y cambió de tema. Al oír eso, Ikuyokita se abrazó defensivamente. El trauma de haber sido engañado para actuar en el Tokyo Dome aún estaba presente. ¿Quién pasa directamente de un pequeño recinto al escenario más grande del país? En aquel entonces, Ikuyo y los demás tenían miedo de arruinarlo todo. Un solo paso en falso en ese escenario, y habría sido el fin de su carrera. Aunque terminó bien, Ikuyo sinceramente no quería volver a pasar por eso. Ante la pregunta de Haruto, ella realmente quería decir que ya no estaban jugando. Ni un poquito. Pero, ella tenía su guitarra colgada de su espalda e Ikuyo no era del tipo que mentía. Sí, seguimos actuando juntos. Ella respondió. ¿Estás feliz? La segunda pregunta de Haruto tomó a Ikuyo con la guardia baja, pero ella no dudó en responder. Muy feliz. A pesar de que se había unido a la banda en un estado de confusión y había sido arrojada al Tokyo Dome por sorpresa, tocar en la banda con todos fue realmente divertido. ¡Qué bien! ¿Vas a un concierto? ¿Aún quedan entradas? Haruto preguntó con una sonrisa. Ikuyo parpadeó. Ella pensó que al reencontrarse con ellos, Haruto intentaría convencerlos de unirse a una empresa o impulsarlos a realizar otra actuación comercial o algo así. Pero después de todo lo que habían pasado, este tipo simplemente preguntó. ¿Estás feliz? ¡Qué dicho raro! Sacó un billete del bolsillo y se lo entregó a Haruto. Él intentó pagarle, pero Ikuyo lo rechazó con un gesto. Considéralo mi invitación. Después de todo, somos amigos, ¿no? Al escuchar eso, Haruto sonrió y asintió, aceptando el boleto. Los dos caminaron juntos hacia la sala de conciertos Shimokitazawa. Cuando llegaron, vieron que la zona que antes estaba tranquila ahora estaba llena de gente. Una larga fila se había formado afuera del local subterráneo. Algo que nunca había sucedido antes. Al ver esto, Haruto sonrió. La última vez que vino, llovía a cántaros y casi no apareció nadie. Los que tenían entradas para su banda eran pocos. Pero ahora, las cosas eran completamente diferentes.